Hola, muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo. Les habla Alejandro Sobogal Martínez. Estamos hoy a 10 de julio del año 2021. Son las 6 de la tarde. Damos comienzo a esta quinta conferencia que venimos tratando sobre la semana 70 de Daniel. Ya hemos hecho un análisis muy juicioso desde la primera conferencia hasta el momento, donde hemos venido paso a paso hablando cómo se ha venido desarrollando los tiempos desde el punto de vista del tiempo de Dios para el hombre y haciendo sobre la misma un paralelo con los calendarios gregoriano y hebreo. Dicho lo anterior, pasamos posteriormente ya a entrar a profundidad sobre otros tópicos para entender más sobre esta semana 70 y hemos hablado sobre unos principios iniciales de los eventos que van a acaecer, de los cuales detallamos en la cuarta conferencia, y hoy continuamos en esta misma línea, pero ya hablando sobre otros eventos que se van a suceder y que llamamos nosotros tiempos pretribucionales. Y entonces sobre ese marco y sobre esa idea y conceptos bíblicos es que vamos a desarrollar la charla de hoy. Será un momento de información bastante amplia, hay mucho por estudiar. Trataré de correr un poco para que podamos abarcar los mismos y con eso poder entrar cada vez más a fondo sobre este tema. Quiero precisar igualmente de que estas charlas que se están llevando a cabo, estas enseñanzas no tienen ningún costo económico. El único costo es desde el punto de vista espiritual, poderles enseñar a ustedes la Biblia y lo que va a acaecer en tiempos no muy lejanos. Estamos muy próximos a ellos. Ya hemos hablado de qué se trata esto y hoy vamos a complementar como manifestaba sobre el mismo. Dicho lo anterior, les doy nuevamente la bienvenida, los saludo cordialmente a todos y vamos a proceder entonces en nuestra charla. Dicho lo anterior, entonces entramos a esta quinta conferencia, semana 70 de Daniel. Dijimos, vamos a tratar eventos pretribucionales. Este término de eventos pretribucionales es un término, es una expresión la cual yo manejo desde el punto de vista subjetivo, no está dentro de la Biblia, sino la hago en mención para ubicar el temario que vamos a tratar y con la misma significamos es que precisamente estos hechos van a sucederse antes de lo que se llama el periodo de la tribulación, o mejor, que dan paso directamente a la tribulación y se desarrollan dentro del mismo. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 8, observamos dos periodos de tiempo diferentes que hacen transición con acontecimientos diferentes. El primer espacio de tiempo ya lo dijimos, lo manifestamos en nuestra charla anterior, en la conferencia número 4, pero brevemente voy a resaltarla en la misma para dar paso al tema que realmente nos interesa. El primer periodo de tiempo es el que llamamos acontecimientos primarios. Este es está en el versículo 6 de este mismo capítulo 24. Visto los acontecimientos en la conferencia que manifestamos número 3. Y está soportada precisamente porque vendrán muchos, dice la palabra, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto es lo que nos habla del primer periodo de tiempo, de hechos que han venido sucediendo, que ya pasaron, que están sucediendo actualmente y que van a seguir sucediendo. Hechos estos que son producto dados por el hombre, no tienen nada que ver ni ha interferido Dios en esto. Son hechos y acontecimientos dados por la misma humanidad. Y entonces se nos dice que aún no es el fin. El segundo periodo del tiempo es el que hemos denominado, como ya lo manifesté, eventos pretribucionales. Lo encontramos en los versículos 7 y 8 del libro de Mateo capítulo 24. No han comenzado aún, no sabemos aún en qué momento van a comenzar estos eventos,
pero necesitamos estar muy prestos para saber de qué manera es que van a venir para poderlos identificar. Son 4 eventos que se van a producir. Esto quiere decir que va a ser en orden mundial. Son 4 eventos que se van a producir a nivel de la Tierra, a nivel general, a nivel global. Dichos eventos se realizarán en ese orden dado en las escrituras, uno después del otro en forma sucesiva e inmediata. Estos eventos es a los que se les conoce como principio de dolores. Con base en todos los acontecimientos que vienen sucediéndose en el mundo, todo indica que está muy próximo a que esto vaya a acontecer. Eventos que han venido sucediendo, hechos que hemos escuchado, hemos avisorado por los diferentes medios de comunicación. Actualmente hay una alta y en crecimiento total corrupción mundial en todos los órdenes, en lo político, en lo económico, en lo religioso, en lo social, en lo familiar, en lo individual. Todo producido por algo que se llama el NOM, que es el nuevo orden mundial. Y ese gobierno mundial es el que se quiere imponer a la humanidad. Es de dominio global, quieren apoderarse de toda la humanidad en general para sus propósitos y manejar y manipular a la humanidad a su acomodo y antojo bajo, como se dijo, un solo gobierno, bajo una sola economía, bajo una sola constitución, un solo aspecto político y sobre una sola religión. Y todo esto será llevado producto del caos mundial. Y esto de lo político, de lo económico y lo religioso tiene que ver con el Sacro Imperio Romano. Y es aquí donde vemos que quedó en cabeza de un solo emperador, que en este caso fue Constantino. En la época de Constantino, en el siglo 300 aproximadamente, era de periodo según el calendario gregoriano, y sobre estos mismos acontecimientos es que va a caer nuevamente la humanidad para ese dominio global. Ese llamado nuevo orden mundial, el NUM, se ha activado desde el año 1945. Con la creación de las Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, el Foro Económico Mundial, el G77, el G20, los Illuminati. El llamado Nuevo Orden Mundial se considera como tal una élite conspirativa cuyos planes son el crear un gobierno global, como ya se dijo. Algunos dicen que es una simple teoría, que es algo especulativo. El término de Nuevo Orden Mundial deriva de la expresión latina que significa Nuevo Orden de los Siglos. Curiosamente, esa expresión latina aparece en el reverso escudo de Estados Unidos o en los billetes de $1, y esa frase va acompañada de una pirámide de 3 escalones, por los 3 escalones estados fundadores del país, del año de la Declaración de Independencia, 1776 en números romanos, y el ojo de la providencia, símbolos que utiliza la masonería. Y ese Novus Ordo Seclorum es el que se refiere precisamente a ese nuevo orden de siglos. Y ese nuevo orden mundial está lógicamente muy relacionado con la Organización de Naciones Unidas. Surge la Sociedad de Naciones, viene de la depresión de 1929 y como no es capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial, esa se disuelve. En 1941 viene la llamada Declaración del Palacio St. James para conformar la continuidad del organismo Sociedad de las Naciones con los representantes de Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Sudáfrica y de los gobiernos en el exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Yugoslavia y el general de Gaulle de Francia. El 1 de enero de 1942, el presidente Roosevelt, Winston Churchill, Maxim Livinov de la Unión Soviética y Tebe Sun de China firmaron el documento de lo que llamó Franklin Delano Roosevelt como Naciones Unidas, con el apoyo de 26 naciones que lucharon contra las potencias del eje Roma-Berlín-Tokio. Al día siguiente se unieron 22 naciones más. Esta es la bandera y el símbolo de la Organización Mundial de
la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera se conformó la Organización de Naciones Unidas, que empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945 con la declaración. Solo hasta el 8 de abril de 1946 inicia sus actividades y con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, como lo refiere su eslogan. Ese mantener la paz y seguridad se le delegó a su creado Consejo de Seguridad, que está formado por 10 miembros elegidos. Estos son los estados actuales que la conforman: Estonia, India, Irlanda, Kenia, México, Níger, Noruega, San Vicente y Granadinos, Túnez y Vietnam, y 5 países que son permanentes, los cuales son China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido. Sobre este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se debe poner muy clara objetivos, muy claro observación, porque de ahí se cree que muy posiblemente pueda llegar a surgir el nombramiento del anticristo. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Quiere decir que toda decisión que sea tomada por el Consejo de Seguridad es de obligatorio acatamiento por las 190 y tantas naciones que conforman la Organización de Naciones Unidas. Esta organización y las entidades internacionales que la conforman, tales como la UNESCO, UNICEF y la OMS, Organización Mundial de la Salud en general, tienen una relación importante para el desarrollo del nuevo orden mundial, motivo por el cual hay que poner mucho énfasis, también mucha observación sobre estas 3 instituciones. Esta entidad tiene como eslogan: paz, dignidad e igualdad en un planeta sano y paz y seguridad, que utiliza sus membretes y publicaciones. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. En su preámbulo, propósitos y principios estableció el mantener la paz y la seguridad internacional, es decir, el control mundial. Hago énfasis en ese término de paz y seguridad, que es importante desde el punto de vista bíblico, y ustedes más adelante van a entender el porqué. Detrás, a espaldas, a escondidas de la ONU y haciendo parte de la misma, se considera que hay miembros de la masonería Illuminati. Franklin Delano Roosevelt era un masón de total convicción, fue quien determinó el nombre de Naciones Unidas. Fue miembro de la gruta Poughkeepsie de Nueva York y Alto Cedro en Warwick, Nueva York, derecho venerable de haber sido acreditado por el representante de la Gran Logia de Georgia. Winston Churchill fue iniciado en la logia Studholme número 1591 el 24 de mayo de 1901. U Dant, diplomático birmano, fue tercer secretario de la ONU en el periodo 1961 a 1971. Es un budista marxista y promovedor de un gobierno global. Robert Mueller fue un funcionario internacional que llegó al cargo de subsecretario general de la ONU y trabajó detrás de escena por 40 años, 11 de marzo de 1923 hasta septiembre 20 del 2010. Dijo este personaje: la paz será imposible si no se logra domar el fundamentalismo mediante una religión que una y profese una espiritualidad global y trabaje para la salud del planeta. También dijo: mi sueño más grande es lograr una extraordinaria alianza entre las religiones más importantes y la ONU. Sus ideas son sobre el gobierno mundial, la paz mundial y la espiritualidad. Llevaron a la mayor representación de las religiones en la ONU, especialmente del movimiento de la Nueva Era. Era conocido por algunos como el filósofo de las Naciones Unidas. La UNESCO tiene como lema construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Regula la educación, la ciencia y la cultura. Su logotipo tiene clara simbología satánico-illuminati. Su primer director fue Sir Julian Huxley, quien apoyó las teorías de la selección natural y fue una de las figuras de la síntesis evolutiva moderna. Escribió: el mundo de hoy está en proceso de ser uno, la unificación política en un tipo de gobierno mundial será necesario. Lo importante de todo esto es resaltar que la World Core Curriculum que nombramos anteriormente es dada por la ONU a los países para que la utilicen como base de su plan educativo. Por medio de esto, todas las escuelas del mundo enseñan a los niños las mismas ideas acerca de la vida, que todos compartan los mismos pensamientos y la misma actitud ante un nuevo orden mundial. El logotipo de la ONU, como lo apreciamos en pantalla, tiene una simbología oculta en ella respecto de las figuras que la conforman. Vista normalmente pasa desapercibida al ojo humano como un simple mapamundi con unas aureolas que la rodean, pero tienen un contenido oscuro.
Las partes concéntricas, que muestran las meridianas y paralelas, la han hecho con 33 partes. En la Biblia ese número representa la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, simbólicamente desde la masonería como el significado más elevado dentro de sus adeptos para alcanzar la iluminación de la humanidad. La corona laureada está dividida en dos secciones que simulan como las columnas del templo. En la Biblia la corona significa poder. Esas aureolas cada una tienen 13 hojas. Ese número representa la transformación. Es el número que representa el mal. Es Satanás, el Nimrod, que se rebeló contra Dios. Curiosamente, el llamado Papa Francisco fue electo el día 13 del mes 3 del año 2013. En la parte inferior de las aureolas se observa otra figura parecida a hojas cuyos tallos se superponen formando una X. Esa X es un símbolo de la masonería que representa el número 6. Parte central del mapamundo se observa una silueta. Es la figura que aparece en la puerta Hathor Ashtoreth, diosa egipcia. Celebran el aniversario de la ONU el mismo día que es celebrada la fiesta de Francisco de Asís. No en vano el presidente del Vaticano se autonombró Francisco. Todo lo que representa simbológicamente y eslogan de esta entidad es totalmente masónico. El grupo 77, llamado G77, como claramente ustedes ven también en pantalla, es una cumbre extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de gobiernos del G77 que se celebró en junio 16 del 2014 en Santa Cruz, este de Bolivia. Allí se reunieron 119 gobiernos, 2/3 de la nómina de la ONU, cerca del 60% de la población mundial, para celebrar su 50º aniversario, y se hizo presente China. En esa declaración se trataron 242 puntos que conforman lo que se presentó como la agenda global posterior a 2015, que debe tomar el testigo a los objetivos de desarrollo del milenio ODM impulsados por la ONU. Su secretaria general iberoamericana, Rebecca Griswold, allí manifestó que era esencial impulsar de forma simultánea los 3 pilares del desarrollo sostenible: el económico, el ambiental y el social, y que el objetivo es que todos los países lleguemos a la misma matriz de políticas. La cumbre del G20. Al observar las distintas cumbres del G20, claro, se observa que allí todo redunda al interés de un nuevo orden mundial, y lo dicen sus mismos temas. Cumbre realizada en septiembre 4 y 5 del 2016 en Hangzhou, China, hacia una economía mundial innovadora, estimulada, interconectada e integradora. En dicha reunión, Barack Obama manifestó que Israel necesitaba paz y seguridad. Cumbre realizada en julio 7 y 8 del 2017 en Hamburgo, Alemania. El tema de la cumbre: forjar un mundo interconectado. Cumbre realizada en noviembre 30 del 2017 y 1 de diciembre del 2018 en Buenos Aires, Argentina. Su tema: futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible y la igualdad de género. Cumbre realizada en junio 28 y 29 del 2019 en Osaka, Japón. Su tema: los grandes retos económicos mundiales. El Club de Bilderberg y la Comisión Trilateral son las organizaciones específicas de una nueva clase social, la clase capitalista transnacional, una clase que es producto del desarrollo capitalista de los últimos 50 años y que representa al capital en su forma más pura acumulación que aborrece las trabas del poder estatal y los límites geográficos y sectoriales, una clase que tiene un altísimo nivel de conciencia de sí misma, que se traduce en una potente autonomía ideológica cuya solidez le ha permitido ejercer una influencia determinante en las políticas públicas en los últimos decenios. El Club, Conferencia, Grupo o Foro Bilderberg es una reunión anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo mediante invitación. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujos ubicadas en Europa, Norteamérica y Asia Occidental, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso y sus oficinas están en Leiden, Países Bajos. El nombre de este club procede del hotel en el que tuvo lugar la primera reunión en los Países Bajos. Banqueros, políticos, miembros de la realeza, financieros internacionales o dueños de los principales medios de comunicación son ejemplos de los miembros del Club Bilderberg. Entre ellos están el español José Luis Cebrión, quien fuera presidente ejecutivo del Grupo Prisa, el estadounidense Donald Rumsfeld, antiguo secretario de defensa de su país, el irlandés Peter
Sutherland, entre otros cargos, presidente de Goldman Sachs y British Petroleum, el estadounidense Paul Wolfowitz, antiguo presidente del Banco Mundial, David Rockefeller, los Ford o los belgas, Lionel Davignon, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea y expresidente del grupo. ¿Qué más está sucediendo en el mundo? Persecución de cristianos en 50 naciones y prohibición de Biblias. Hay un afán indiscriminado por parte de naciones potencias mundiales en la colonización de Marte para habitarla. Descrédito de la creación del hombre a través de la teoría del evolucionismo. Una pandemia COVID-19 que se inició en forma extraña a nivel mundial, donde ha perdido la vida, según la ONU, entre 6 a 10 millones de personas. La imposición de una vacuna a nivel global. Distanciamiento humano, confinamiento mundial. De esta persecución de cristianos vamos a escuchar el siguiente video. Una nación obligada a adorar a su líder, una tierra dividida en Asia, un estado fallido de África, un país en guerra consigo mismo en el norte de África, una nación dividida entre la democracia y el radicalismo islámico. Cada año Puertas Abiertas lanza la lista mundial de la persecución, los 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más severa. Estos son los 5 primeros países de esta lista, los países donde los cristianos sufren la mayor persecución. Número 5, Pakistán. Ataques a los cristianos y a sus iglesias, infames leyes antiblasfemia y un gran apoyo popular al radicalismo islámico. Vivir en Pakistán es simplemente muy peligroso. Durante años, la puntuación de este país en cuanto a violencia se ha situado en su punto máximo. Los cristianos sufren ataques de forma regular y muchos son asesinados. Además, las leyes antiblasfemia del país siguen causando víctimas. Cualquier acusado de insultar al Islam o a Mahoma puede ser sentenciado a muerte, y cualquiera que se cuestione estas leyes en voz alta pone su vida en riesgo. Número 4, Libia. La violencia contra los cristianos se ha incrementado una vez más en este país regido por la anarquía. El colapso de la ley y el orden ha hecho que los cristianos sean vulnerables a la hostilidad y los ataques por parte de los islamistas radicales, en muchas ocasiones incluso por parte de sus propias familias. Número 3, Somalia. Todo aquel identificado como cristiano en Somalia vive en peligro y con riesgo de ser cazado por los militantes de Al-Shabaab. Este grupo islámico radical se ha propuesto eliminar toda la presencia cristiana del país. Incluso la más mínima sospecha de ser cristiano puede condenarte a la ejecución. La conversión al cristianismo está considerada como traición a la familia y a la tribu. Si se sospecha que un somalí se ha convertido al cristianismo, este será acosado, amenazado o incluso asesinado por sus propios familiares o los miembros tribales. La vida eclesial es imposible y el Estado no tiene poder en alguna parte del país. Número 2, Afganistán. Los talibanes están expandiendo su influencia en Afganistán y el Estado Islámico. A pesar de estar en declive, siguen persiguiendo a los cristianos. Declararte cristiano ante tu familia musulmana es ponerte en riesgo de ser asesinado. No hay ninguna iglesia de forma oficial. Número 1, Corea del Norte. Una vez más, Corea del Norte se coloca en el primer puesto de la lista mundial de la persecución, como el país donde los cristianos sufren la mayor persecución. El simple hecho de poseer una Biblia puede costarte la vida. Los cristianos son considerados enemigos del Estado. Si se descubre a un cristiano, toda su familia sufrirá graves consecuencias. Los cristianos son ejecutados inmediatamente o enviados a campos de trabajo forzoso, donde son obligados a trabajar bajo condiciones extremas, en muchos casos hasta el punto de perder la vida. Para más información sobre la situación a la que se enfrentan los cristianos en estos países, para ver peticiones de oración específicas, historias y el contexto detrás de cada uno de los países. Como podemos observar, hay gran persecución en el mundo contra los cristianos. Nigeria, en julio del 2020 se realizaron múltiples homicidios, genocidios en diferentes estados de Nigeria. En el estado sureño de Kaduna, militantes islamistas de Fulani asesinaron a 121 personas cristianas y miles fueron desplazados.
En la ciudad de Sipay, también en el estado de Kaduna, murieron al menos 10 cristianos de entre 5 y 75 años de edad. La ola de saqueos, vandalismo e incendios de los militantes terminó con los brutales asesinatos, a pesar de la presencia del ejército, la policía y las unidades paramilitares estacionadas a solo 1 kilómetro de distancia. La comunidad agrícola de Chibok sufrió un ataque que dejó 22 muertos. En el estado sureño de Kaduna, los islamistas fulaní irrumpieron en las casas en una aldea predominantemente cristiana, en Casachi, matando a 3 niños y 2 jóvenes. En la aldea de Doka Abó, en el estado de Kaduna, 7 cristianos murieron, mientras militantes atacaban brutalmente a hombres, mujeres y niños indefensos y prendieron fuego a varias casas. En China es considerado como el país número 23 de 50 más peligrosos para los cristianos, de acuerdo con Penn Doors de Estados Unidos. En el año 2018 fue encarcelado el pastor Wang Yi, condenado a 9 años de prisión y cerrada a su iglesia por predicar y leer la Biblia. Realizado una persecución nacional a los cristianos, enviado a niños de familias cristianas que reciben enseñanzas de la Biblia a campos de reeducación del gobierno, separar a los niños adoptados de sus padres para entregarlos nuevamente a sus padres originales y dispersarlos en otros lugares. Las autoridades comunistas están exigiendo a los cristianos que dejen de creer en Dios, a la vez que han intensificado la persecución de las iglesias que funcionan en todas las casas, en las calles de todo el país. En medio del brote de coronavirus en la ciudad de Changrao, provincia de Jiangxi, al menos 400 iglesias evangélicas fueron suprimidas. Algunas iglesias fueron demolidas, otras fueron cerradas o reutilizadas por las autoridades. En el condado de Yun se cerraron 234 iglesias y otros sitios. En Brasil, la profesora Lourdes Rumanelli Mendes dos Reis fue investigada por las autoridades policiales por señalar a la homosexualidad como pecado en una videoconferencia y en su perfil personal en redes sociales. La profesora solo se limitó a dar lectura al concepto de heteronormatividad creado por Michael Warner en 1991, que se refiere a la homosexualidad como desviación, crimen, aberración, enfermedad, perversión, inmoralidad y pecado, y dar lectura del texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículo 25 al 27, para dar a conocer las consecuencias de ir tras prácticas que van en contra de la voluntad de Dios. En India, los extremistas persiguen a los cristianos de forma violenta. El partido BJP se ha pronunciado que hará cumplir esas leyes en todo el país y dijo públicamente su deseo de eliminar a los cristianos y demás minorías religiosas hasta el año 2021. Las autoridades no están impidiendo la violencia causada por los grupos radicales y turbas furiosas de aldeanos instigados por líderes religiosos hindúes. Hay un afán también indiscriminado por parte de las naciones potencialmente mundiales en la colonización de Marte para habitarla. El propósito de la NASA es conseguirlo al año 2030. La ESA europea barajaba fechas similares por su misión Aurora, mientras China y Rusia apuntan al año 2030. Elon Musk ha anunciado que la primera misión tripulada a Marte de Space podría ser en 2024, si hay suerte, o seguramente en 2026. Todos ellos procuran colonizar en el año 2030 o antes. ¿Por qué? Descrédito de la creación del hombre a través de la teoría del evolucionismo. Recientemente, científicos en el mundo han venido refiriéndose a nuevos descubrimientos de fósiles humanos, exactamente 3, para asentar su teoría de la evolución humana y en contra de la creación del hombre por parte de Dios. El primero de ellos fue el descubrimiento de un cráneo al que se le dice que son restos del hombre dragón en las cercanías del río Songhua, en China, donde científicos dicen teóricamente data de hace 146.000 años y que podría ser el linaje hermano del Homo sapiens. Nosotros sabemos por la Biblia que la humanidad no tiene más allá de 6.074 años, de acuerdo desde el análisis que hemos hecho del periodo de tiempo de Dios, desde la creación de Adán a la fecha actual. Entonces no sabemos de dónde vienen 146.000 años y dónde viene este tipo de manifestaciones de interés de hacer creer que el hombre ha venido en un proceso evolutivo y nacido por su yo propio, evitándose buscar que efectivamente Dios fue el que creó al hombre. La teoría afirma
que impactó un cometa hace 13.000 años e inició la civilización humana, aunque los Homo sapiens surgieron hace entre 200.000 y 300.000 años, mucho antes del impacto. Los investigadores descubrieron que este coincidió con cambios significativos en las sociedades humanas. Entendamos que estos son simples teorías que no tienen ningún fundamento y que no pueden ser probadas de ninguna manera, mientras que en las escrituras sí podemos a través de ellas probar en qué tiempo no solamente estamos, sino desde cuándo comenzó la creación. Dicen algunos expertos que debemos desechar este concepto para referirnos a nosotros mismos, pues estos descubrimientos apuntan a que somos un Frankenstein con trozos de otras especies humanas con las que no hace tanto tiempo compartimos planeta, sexo e hijos. Descrédito de la creación del hombre. Respecto a la segunda teoría, cuando se nos dice que el Homo de Neder Ramla, hallado en Israel, dicen los científicos que pudo ser el que originó a los neandertales y a los decihuanos que ocuparon Europa y Asia respectivamente, y con los que nuestra propia especie tuvo repetidos encuentros sexuales, de los que nacieron hijos mestizos que fueron aceptados en sus respectivas tribus como uno más. La revista Nature, como tercera de las teorías, dice que publica el genoma del primero de estos humanos. Un equipo liderado por Vivian Sloan y Svante Paavo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, analizó el ADN extraído de un fragmento del hueso de la joven y concluyó que la madre era neandertal y el padre decihuano. Aquí están las fuentes donde ustedes pueden verificar, pueden tomar una foto de pantalla y verificar esas fuentes donde tomamos esta información. Otros hechos sucedidos. El junio 5 del 2020, la bandera estadounidense de vuelo libre más grande del mundo, que tiene una medida de 21,33 metros por 42,67 metros, se rasga por la mitad durante otra tormenta en Sheboygan Falls. Poco después, el mismo día 5 de junio de 2020, cayó otro rayo sobre el obelisco monumental de Washington. Cuando el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia el 11 de febrero del año 2013, no fue la única noticia que sacudió al Vaticano. También cayó un rayo sobre la Basílica de San Pedro. Otros hechos sucedidos. Junio 6 del 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el reconocimiento oficial de su gobierno de la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel, exactamente cuando se cumplieron 70 años de reconocida Israel como nación por parte de la ONU. En diferentes partes del mundo, incluido Colombia, se han producido desde el año 2020 extraños sonidos en el cielo, sonidos como de trompeta nunca antes escuchados, y como siempre los científicos salen a decir que se tratan de sonidos llamados cielomoto. Esto lo pueden también consultar por el internet con este mismo nombre de sonidos llamados cielomoto. El principio de dolores. Vamos a escuchar este video. Hola a todos y todas, soy Diana, matrona de The Maternity. En este vídeo trataremos el tema del dolor en el parto. Es el primero de una serie de vídeos que hemos elaborado, ya que queremos tratar este amplio tema en profundidad. En este primer vídeo vamos a hablar de cómo es el dolor que vas a sentir, qué sensaciones vas a ir teniendo a lo largo del proceso de parto, y también vamos a explicar qué objetivo o qué sentido tiene este dolor. Durante el proceso de parto existe una serie de estímulos físicos que son las contracciones uterinas, la presión de la cabecita del bebé sobre el cuello del útero, la distensión de las diferentes estructuras como son la vagina y el periné. Todos estos estímulos físicos viajan a través de las fibras nerviosas hasta nuestro cerebro y ahí generan una sensación. El dolor en general, la sensación dolorosa, es muy variable de unas personas a otras. Es algo muy subjetivo, ya que depende del umbral del dolor que cada uno tengamos. En el parto, además del umbral del dolor, existen otra serie de factores que intervienen, como son el entorno, factores hormonales, factores culturales, factores emocionales. Es por ello que el relato que cada mujer tiene sobre su parto o la sensación que cada una tiene sobre el dolor es tan diferente. Una pregunta que casi todas me hacéis es ¿qué es lo que vais a sentir? ¿Qué vas a notar? Bueno, pues la sensación va cambiando a lo largo de las diferentes etapas del parto. Durante la fase de preparto, es decir, cuando empiezan las primeras contracciones, que son irregulares, unas duran más que otras,
Lo que vas a empezar a notar es un dolor a nivel lumbar en la zona de la espalda, similar al que notas cuando tienes la menstruación, pero un poco más intenso. En esta etapa ocurren las primeras modificaciones del cuello del útero, es decir, se va acortando, se va ablandando, va madurando para prepararse para la dilatación. Durante esta fase de preparto o prodromos de parto, lo más habitual y lo que está aconsejado es que estés en tu domicilio. Para aliviar el dolor puedes buscar una postura que te sea agradable, a 4 patas, en el váter, puedes probar la pelota de pilates. También está aconsejado el calor local o darte una ducha o incluso un baño si tienes bañera. Además, te aconsejo que intentes construir un entorno agradable, un entorno íntimo, una baja iluminación, poner música de fondo si te apetece. Esto hará que tú te encuentres más relajada y que por tanto el parto se desencadene con mayor facilidad. En la siguiente etapa de parto, en la fase de parto activo, lo que vas a notar es que las contracciones son cada vez más rítmicas, más regulares, que todas duelen y duran lo mismo. En esta etapa lo que ocurre es que la cabecita del bebé apoya sobre el cuello del útero y se va dilatando, se va abriendo. El dolor cambia un poco, el dolor se localiza sobre todo a nivel del pubis y se irradia hacia toda la barriga y hacia la espalda. Durante esta etapa, además, notas perfectamente cuando empieza la contracción y cuando se pasa. Dolor, no dolor. Malestar, bienestar. Una vez que se pasa la contracción, el dolor desaparece. Durante esta etapa de parto tienes a tu disposición todos los métodos de alivio del dolor, tanto los métodos farmacológicos. Como ustedes pueden observar, como han podido escuchar, las mujeres que han tenido sus hijos conocen ampliamente sobre los dolores de parto. Pues bien, esto ustedes se preguntarán por qué estoy colocando este video. Bueno, la razón precisamente es porque de la destrucción repentina vendrán como los dolores de parto a la mujer encinta y no escaparán, nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Así como escuchamos aquí a la profesional de medicina dándonos una charla sobre los dolores en el parto, es de la misma manera como van a venir los dolores en forma de varios ayayáis que van a suceder, producto precisamente de los acontecimientos que se van a presentar. Y todo esto precisamente será el principio de dolores, como lo dice el libro de Mateo capítulo 24 versículo 8. Por eso nuestro Señor Jesús utiliza dolores de parto como un ejemplo de las cosas que van a acaecer. Aún no estamos en principio de dolores, pero estamos cerca a ello. Y entonces os entregarán a tribulación. Está en Mateo capítulo 24 versículo 9. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 observamos que se comparan los hechos que van a acaecer con estos dolores que tienen las mujeres encinta cuando van a alumbrar o van a parir. De la misma manera, con esa misma intensidad, serán los dolores que sentirá la humanidad en general respecto de los hechos que se van a suceder: terremotos, hambrunas, pestilencias o plagas, guerras y diferentes conflictos étnicos. Se sucederán esos dolores en las mismas fases de un parto, igual. Comienzan las primeras contracciones de dolor en formas irregulares y en intensidad. Unas dolerán más que otras durarán más que otras, se sucederán unas detrás de otras en forma continua. Lógico, debemos comprender que cuando se dan estos eventos y en mayor proporción como los que se van a presentar, producirán una gran inestabilidad, caos mundial en lo político, en lo económico, en lo social, y con esa inestabilidad vendrán otros sucesos que producirán un cambio de falsa paz y seguridad. Perdón. Falsa paz y seguridad que será dada por una bestia. Los creyentes estaremos en el principio de dolores. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 9 al 13, enseña, y que hago la claridad de que muchos enseñan equivocadamente que la iglesia no estará en la tribulación, pero no es cierto. En los libros de Mateo, Marcos y Lucas nos enseña que sí estaremos los creyentes en la tribulación. En Mateo 24 Jesús les habla a los discípulos, pero lo hace con referencia a la iglesia como enseñanza para el final de los tiempos. Y os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ojo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo 24, versículo 14 nos dice Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Mateo 24, versículo 15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, estáis refiriendo a lo que vamos a verla, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto no solamente está para los judíos, está para la iglesia, y así se refiere también en Apocalipsis. En el libro de Marcos capítulo 13, versículo 8 a 14 enseña: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Persecución a los cristianos, entendámoslo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, de la cual hablaremos mucho más adelante, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe, de que habla el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. En el libro de Lucas capítulo 21 versículos 10, 8 y 14 enseña: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, pero antes de las cosas echarán mano. Permítame, el Padre sería aborrecido tal. Pues entregarán a por nuestros padres, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ello es que por eso es que nos han abierto en Mateo 24 versículos 9 al 13 sobre persecución, un tiempo de persecución a los creyentes. No se trata de la ira de Dios donde la iglesia no va a estar, sino de sufrir por causa de su nombre. El solo hecho de que usted sea cristiano, diga que cree en Jesús, ya es objeto de ataque por parte de personas que van en contra del mandamiento y de los estatutos de Dios, y van en contra del mismo Dios. Del mismo modo que odiarán la verdad, es decir, al Mesías Jesús, odiarán nuestra posición en favor de la verdad, y seremos perseguidos. En el verso 14 nos dice que este evangelio del reino deberá ser proclamado a todas las naciones como testimonio, y luego vendrá el fin. En el libro de Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, cuando Jesús habla del reino, lo hace bajo los términos del capítulo 6 de Apocalipsis. Algunas personas que predican de Apocalipsis dicen que la iglesia solamente llegará hasta el capítulo 4, y no es cierto, llegará hasta el capítulo 6 de Apocalipsis, que son los hechos que estamos estudiando y estamos analizando. Hay una clara conexión entre estos dos capítulos, y que tienen que ver con que los creyentes experimentaremos los últimos días. En el libro Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nos dice que no los he apartado para ira, sino para obtener salvación. Aquí no está diciendo
que no vamos a estar en la ira, pero sí vamos a estar dentro de la tribulación de los hechos que van a acontecer. ¿Cuándo se darán estos eventos? Los eventos de los últimos días pueden ocurrir en cualquier generación, época, periodo de tiempo. No lo podemos determinar. Pero existen señales bíblicas claras para identificar los últimos días. Ya las hemos estudiado y vendrán otras que observaremos como indicativas del mismo. Con los hechos actuales que acaecen en el mundo, nos dan un perfil respecto de las enseñanzas proféticas a fin de determinar cuán cerca estamos. Dentro de esas señales tenemos los dolores de parto. Debemos estar atentos, vigilantes a lo que acaezca en Israel y el resto del mundo. Por eso estas enseñanzas a efecto de que tengamos claro conocimiento de todo. ¿Qué eventos se van a producir? De acuerdo con Mateo capítulo 24, versículos 7 al 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación viene del griego etnikos, que a la vez se deriva etno, significa etnia, pueblos. Quiere decir entonces que se levantará pueblo contra pueblo, país contra país. Habrá guerras raciales, pero estas serán de mayor connotación violenta, de mayor magnitud y se darán en diferentes partes del mundo. Habrá pestes. La traducción es habrá pestilencias. Esta palabra en griego es loimoxeis, que se pronuncia loimoi. Está en plural, significa que tendrá que haber pestilencias, es decir, muchas pestilencias. Cuando habla de peste se refiere a epidemias. Originalmente la palabra griega epidemia significaba visita, llegada. La palabra latina pestis, peste, hacía referencia a una enfermedad contagiosa inespecífica. Sin embargo, debido a una interpretación nasocéntrica, epidemia significará esencialmente una enfermedad grave, extendida y transmisible como la peste. Por lo tanto, epidemia como peste han venido a coincidir en su significación. El COVID-19 no tiene nada que ver con esto. Estos son cosas de hombres, de humanos, producidas por humanos. Dios no tiene nada que ver con estos. Pero estos eventos que estamos hablando de Mateo, capítulo 24, versículos 7 y 8, sí. Y habrán hambres. Se refiere a hambrunas más fuertes que las que hay actualmente en algunas naciones. Serán generalizadas en todo el mundo. Y terremotos en diferentes lugares. Estos terremotos serán más terribles y mucho más devastadores. Generalmente el terremoto es devastador, pero estos lo serán mucho más. Estos acontecimientos no han sucedido todavía, pero va a suceder uno detrás de otro, así en el orden como lo estoy tratando en este momento. Por eso lo que estamos hablando de dolores. La tribulación, semana número 70. Entonces estaríamos hablando entre los primeros 42 meses, que son igual a 3 años y medio. Y todo esto, ¿qué será? Y todo esto será el principio de dolores, de acuerdo con lo que nos dice Mateo en el capítulo 24, versículo 8. Luego de los eventos anteriores que tratamos, vendrá una guerra de Occidente y Oriente, y está escrita en el libro de Daniel 8. Todo lo que estoy tratando, repito, viene en un orden cronológico como se van a suceder las cosas. Y dice Daniel: alcé los ojos y miré ya aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. El carnero es igual a imperio. Estas visiones tratan sobre 2 épocas, dispensaciones de tiempo relacionadas, pero diferentes. Ambas andarán, pero se unirán en un punto. Los 2 cuernos representan 2 líderes diferentes de este imperio. Son 2 diferentes dispensaciones para este imperio. Y vi el carnero, hería con los cuernos al poniente, miraba al carnero y él se enlistaba para embestir al occidente, se debe interpretar así, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este imperio proviene del oriente y se moverá hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. El punto base es Jerusalén. Cada vez que se den ese tipo de coordenadas y direcciones, hay que poner a Jerusalén como centro, como punto cero. Y entonces podemos ver aquí en el mapa, a la parte derecha del mapa,
cerrado en un círculo Israel. Y sobre ese círculo precisamente es que debemos ubicar las coordenadas que se nos dan en Daniel. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, miraba al carnero y él se enlistaba para embestir al occidente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Lo que nos quiere decir este imperio proviene del oriente y se moverá hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. El punto base es Jerusalén. Este imperio es de los medos persas y estamos hablando de que es Irán, que vuelve a resurgir junto con el séptimo imperio. Hablamos de la misma área geográfica, de la misma gente, de acuerdo con capítulo 17 de Apocalipsis. En el versículo 20 nos aclara lo anterior. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Será ese imperio el que comenzará esos dolores de parto que producirá inestabilidad. Irán crecerá en su influencia, en su poder, se convertirá en un imperio y empezará a expandirse hacia el occidente. ¿Cuál es el occidente? Europa, al norte y al sur. Ellos buscan extender su influencia, su poder, su control, su imperio a través de la mayor parte del Medio Oriente. Ejemplo, Irak. Ellos controlan Líbano, Siria, están haciendo guerra en Yemen y también tienen influencia sobre Israel y Jordania. Esto está ocurriendo en nuestros días. Sigue Daniel, nos dice, mientras yo intentaba entender esto, he aquí un macho cabra venía del lado del poniente occidente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese macho cabrío es un imperio y el poniente occidente es Europa. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de la fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó con rabia contra él y golpeó, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío es el anticristo, proviene de Europa y viene con mucha ira y derrota al imperio islámico de Irán. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, cuando se hizo fuerte, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, de los cielos. Él, el anticristo, se extenderá cuando alcance su máxima fuerza en 4 direcciones. Incrementará su dominio. En este capítulo 8 de Daniel, versículos 17 y 19, así como los capítulos 9 al 12, claro se nos establece que esta visión es para los últimos días o final de los tiempos. Y hago alusión a esto porque algunos consideran que este versículo es para la época de Alejandro Magno y no tiene ninguna relación con esa época. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Con el término pequeño se usa para definir al anticristo. Ese líder extenderá su propio poder hacia las 4 direcciones, se multiplicará en 4 líderes más. Como se dijo, él proviene de Occidente, que en la Biblia significa Europa, y se extenderá hacia la tierra gloriosa, maravillosa, que es Israel. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Grecia es igual a Europa. Se usaba el término Jovan o Yaván para hablar del imperio griego, el cual era un imperio europeo. Esto prueba que la cabra proviene de Europa. Se vincula con el hecho de que estas últimas 4 etapas del imperio que surgirá son Grecia, Roma y luego el 7º imperio y después el 8º. Pero todos esos europeos, todos estos países, todos estos líderes son de Europa. Todos están relacionados con la cabra. En cuanto al carnero que viste, que tenía los 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Significa eso que no es humano, este ser empoderado
estará empoderado por Satanás, cuando dice que no actuará con su propia fuerza, porque esa fuerza no es verdadera. Estamos hablando que hay un empoderamiento por parte de Satanás. En el capítulo 11 de Daniel nos dice: y se hará fuerte el rey del sur, mas unos de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Aquí se comenzará, de acuerdo con este versículo, se comenzará un conflicto, una pugna entre dos reyes o entre dos reinos. Habrá dos reinos que constantemente estarán en guerra el uno con el otro. Estos son el reino del norte y el reino del sur. Israel estará en medio de esas guerras y conflictos. Este reino será el cual gobernará el cual va a gobernar el más fuerte. Al cabo de años, dice Daniel, harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Se refiere al final de los años de los tiempos. Y así enfrentará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Quiere decir esto que el rey del norte hará guerra contra el rey del sur y lo vencerá. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Aquí lo que nos está diciendo es que el rey del norte será el rey problemático del cual emergerá el anticristo. Intentarán derrotar al rey del norte. Habrá personas del pueblo judío que se aliarán con el rey del sur con el fin que puedan vivir y establecer la visión de establecer el reino de Israel. Y nos dice Daniel: vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte, una rampa, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Lo que nos quiere decir aquí es que van a sitiar el territorio. El rey del norte constituirá este dispositivo militar con el fin de poder pasar por encima de este muro, una rampa de asedio, con el fin de entrar y tomar las ciudades, y tomará la ciudad fortificada. El rey del norte sale triunfante. Y estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios. Y esto por un tiempo. Él va a tomar el liderazgo espiritual de Israel. Vendrá por botín y saqueo de otras naciones. Él intentará sobornar con esas riquezas a Israel. Él tendrá planes respecto a ello, pero hasta el tiempo. Este hará cosas buenas o aparentemente buenas por Israel. Él tomará de sus riquezas que ha tomado de otras naciones, y él las distribuirá a la nación de Israel. Y esto será por un tiempo, hasta cuando él manifieste quién es él realmente, cuáles son sus deseos, cuáles son sus intenciones. Y dice Daniel: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, aún no ha llegado el fin del tiempo anunciado. Esta batalla del rey del norte y el rey del sur tiene un solo propósito: echar las bases para la aparición del anticristo, con el fin de gobernar y obtener el poder absoluto. Las intenciones de estos dos reyes no es piadosa, sino su pensamiento es hacer mal. Pero todo ese esfuerzo de ellos no tendrá éxito, porque aún no ha llegado el fin del tiempo anunciado, porque hay un tiempo definido para los últimos días. Paz y seguridad, los sellos y los 144.000. Estos serán temas de nuestra próxima conferencia. La iglesia sí estará en la época de tribulación, estará durante todo el periodo hasta los 144.000 sellados incluso, y vendrán otros eventos más que vamos a mirar, que vamos a observar, y claramente eso nos dará un entendimiento claro de dónde estamos, hacia dónde vamos. Vamos a aclarar todas esas inquietudes y todas esas dudas que se puedan llegar a presentar en la misma. Bueno, nos hemos ahorrado pues un gran espacio de tiempo. Espero que esta charla del día de hoy, que ha sido corta, haya sido de mucho provecho, de mucha enseñanza, y los espero el próximo sábado a la misma hora, 6 de la tarde, donde vamos a continuar con el tema correspondiente
a paz y seguridad. Vamos a mirar y a determinar exactamente de qué estamos tratando y cómo es que se va a llegar a ese espacio de tiempo. Vamos a mirar igualmente con detalle los sellos y cómo es la parte de los sellos y la referencia de los mismos con los creyentes, con los santos, con la iglesia de Jesús, e igualmente de los 144.000. Y luego, después de ese tema, en otra charla, pues vamos a adentrarnos un poco más de fondo sobre el mismo. A ustedes les agradezco el haber estado acompañándome el día de hoy. Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.